Muy buenos días, hoy es 26 de marzo del año 2023 y aquí estoy, voy a charlar con ustedes y lo voy a subir porque el programa de mañana tiene noticias muy importantes a nivel internacional y sé que todos están muy inquietos por la situación de Venezuela y hoy solo me voy a dedicar a eso. Me voy a dedicar a eso por dos razones. La primera, tengo información de las fuentes que siempre me han mantenido informado desde Venezuela de que lo más probable es que la próxima semana, después de la reunión que tuvo el señor Gustavo Petro con el señor Nicolás Maduro, se den algunos cambios de gabinete. El motivo, bueno, vamos a dejarlos así. Algunos dirán, ya empezarán a decir que es que están rodando cabeza, que están nombrando gente de él para evitar el golpe, etcétera, etcétera. Yo, como les dije en los días posteriores a empezaron a salir las detenciones, les dije que no creía que se fuera del país el señor Tarek El Aissami y que no pensaba de que iba a ser sometido a algún escarnio público o castigo. Primero por la situación del liderazgo que él tiene, la personalidad que él tiene y por último las instrucciones que tiene del Medio Oriente, que no son poca cosa. Si a esto le sumamos el hecho de que han ido saliendo personeros como el, y de él no voy a hablar mucho, de este fiscal general, en el cual habla de que los 10 detenidos oficiales de esta semana no hay ninguno de origen árabe, ninguno. Da fe de que esta situación fue aprovechada por un sector, y lo voy a decir por qué, porque como en Estados Unidos se establecen el porqué, el objetivo, el motivo y después cómo se implementó esta situación. Aquí no hubo golpe de Estado, aquí obviamente Jorge Rodríguez contaba y contó en algún momento con todo el apoyo de Nicolás Maduro y la comunidad internacional, empezando por el señor Biden González, que es su enviado, y la gente de Europa, empezando por el Papa, España y la Unión Europea, especialmente Noruega, y la desaprovechó. La desaprovechó porque simplemente las mezquindades derivadas de la carencia de dólares, y quiero ser específico, porque mucha gente me dice que Venezuela sigue siendo el país más rico de América Latina y es verdad. El problema es que esos dólares son o regalados, como se hace con las islas del Caribe y otros países donde se condonan deudas o se le vende como en aquella ocasión a China a precio, cuando estaba mal China y los catapultó a lo que son hoy, a precios exiguos, o lo que pasó al final, que el dinero no llegaba a las manos del gobierno venezolano. Y por eso me estoy tomando el tiempo de darles una breve explicación, porque uno de los personajes que salió a hablar ayer fue el señor Rafael Darío Ramírez Carreño. Y quiero ya hacerles una especie de cronograma de por qué esto pasó y por qué ahora los nuevos que llegaron van a tratar de tener una hegemonía, pero no tienen la preparación económica o de malandraje a nivel internacional, porque no han podido ser de Venezuela, como son Catherine Harrington y el general González López y la gente que está con ellos ahí desde las Fuerzas Armadas y la Fiscalía del Poder Judicial ahora. Entonces, quiero expresar esto porque desde que llegó este señor, después de la muerte de Chávez, todos quisieron ser caciques. Y todos decidieron tomar un rumbo distinto. Chávez los ordenaba, les gritaba y todo el mundo le tenía pánico. A Maduro no lo respeta ni Cilia Flores, como él mismo dice. Entonces, ¿qué sucedió? Las tres personajes claves que le voy a hablar tuvieron en sus manos la economía de Venezuela. Sí, tuvieron la economía de Venezuela porque el señor Maduro decidió aprovecharse y manejar él el dinero y como es un incapaz y no sabía, y Cilia menos, pues Cilia lo que es, no ha salido de Pinto Salinas más allá, aunque hayan viajado por la muralla china y todas partes, entonces son advenedizos en el manejo de este dinero, no pueden abrir cuentas en el exterior, más después del problema de los sobrinos, y confiaron en esta gente que al final lo que hizo fue robarse para ellos el dinero, creando un vacío de que no hay liquidez, se cobra por todo ahora en dólares, ya es oficial el dólar, porque ya no es suficiente devaluar como se hacía en la cuarta, la quinta, etcétera, etcétera, de que usted tenía ingresos en dólares y devaluaba, cambiaba los ceros de la moneda para que rindiera más el dinero. No, ahora tienen que conseguir dólares porque ya, como están regalando o los bailaron cuando ellos estaban robando, ladrón que roba ladrón tiene 100 años de perdón,
no tienen de dónde producir dólares. La cuestión del narcotráfico está muy mal, por eso una de las decisiones básicas de esta última reunión es la venta de monómeros, porque él necesita cash. Y resulta que estos nuevos malandros, a la nueva, vamos a llamarlos así, la policía contra la corrupción, para no seguir dando nombre, ellos lo que hacen es que diezman, ya vieron el último video donde agarran aviones, la farm de la hacienda esta de criptomonedas, donde hacen el sembrar criptomonedas, el petro, el bitcoin, todo ese tipo de cosas, aviones, apartamentos, prostíbulos, incluso ya nombró ayer el fiscal general a las mujeres que no sabe cómo están donde están ahorita, incluso una de ellas modelo de Lamborghini, y resulta que simplemente no va a haber más dinero, no va a haber dólares, y entonces de los 20 que le dicen que con, porque ahora Siria está cuadro cerrado con esta gente, pues ya no confían ni tienen a nadie. Entonces dicen que, por decirles una cantidad, que consiguieron 20, cuando en realidad consiguieron 60. Entonces ingresan al gobierno 20 y ellos se quedan con el resto dentro del país porque ellos están sancionados desde el 2015. Pero sin más preámbulos les voy a decir por qué esta historia se cumple hoy y Venezuela no tiene como Estado dinero en sus arcas porque toda esta gente se lo raspó y voy a empezar por el primero que es Rafael Darío Ramírez Carreño. En este artículo él dice que Tarek El Aissami no va a caer, que no va a pasar nada y tal y tal y lo otro, y él lo sabe porque él fue el primero de esta lista. Él, después que murió Chávez y durante Chávez, se fue preparando en la agonía de Chávez y fue drenando el dinero de Venezuela a cuentas personales, con sus cómplices como su esposa, su suegra, su primo, su hermano, etcétera, etcétera. Y cuando llegó el momento de la verdad, y Maduro, y lo vamos a ver en este resumen, trató de hacer algo con él, se dio cuenta que primero tenía que obtener el dinero. Como Maduro no era un benedizo, era simplemente un canciller que se creía que como Sapia Saibaba lo había bendecido, él podía tocar y hacer oro. Y cuando se dio cuenta que no había dinero, y la chora de Cilia solo tenía en esa época al señor Chourio como comandante del ejército y a Luis Amoroso, que siempre los engañó, y además de Calixto, y que también tiene una visión limitada. Lo cierto el caso es que bueno, trató, no pudo, y por eso Ramírez se fue y es un intocable hoy que incluso no extradita Italia. Bueno, este señor se graduó en la Universidad de los Andes en el 89. Es trujillano y entre sus méritos está que el papá de él era un guerrillero asesino, igual que el comandante Fausto, Ali Rodríguez Araque. Y fue el que lo llevó a todo esto porque era un simple ingeniero, como incluso en la época de la meritocracia, porque él trabajó en INTV, aunque siempre dicen y en todas páginas aparece que empezó en Enagas. El primer cargo que le dio Rodríguez Araque, su padrino, pero es falso. Su primer cargo fue en Intevep y era un ingeniero más, un ingeniero mecánico más que lo que, como dice alguien por ahí, dibujaba tubos y tuercas. Se hizo famoso con el paro petrolero en el 2002 porque Ruperti le ofreció los tanqueros y el desbloquear esta situación del paro petrolero. Se terminó de cobrar todo lo que le debía PDVSA y votaron a todo el mundo. Pero como les digo, él estaba encumbrado porque él es esposo de Beatriz Sanzoa Ramírez, que es la hija de Hildegard Rondón, sala político-administrativa desde la Cuarta República, una juez pusilánime que nunca era solo conocida por votos, salvar su voto en cualquier decisión. Eso le sirvió que cuando llegara Chávez, una mujer de este tipo, una magistrada de este tipo, le era ideal y la dejó. Así que empezó su vida rápida con el señor Ali Rodríguez. De la mano de Ali Rodríguez, después demostró ante Chávez con lo de Ruperti, que después le terminó de regalar las pistolas, el valor que él tenía. Bueno, él empezó como ministro de Energía y Minas. Y como mientras Ali Rodríguez Araque, Fausto, su padrino, guerrillero, conocido por todos, secuestrador, era el presidente PDVSA. Él estuvo con dos cargos después. Ali Rodríguez estuvo bastante enfermo, si se acuerdan que terminó en la embajada de Cuba, de Venezuela en Cuba. Pero Rafael Ramírez fue ministro de Energía y Minas y jefe de PDVSA desde el 2002 al 2014 y desde el 2004 al 2014 respectivamente y de manera simultánea. Después en el 2013, además le dan otro cargo y tenía 3, vicepresidente del Consejo de Ministros en área económica, y ahí fue que empezó a prepararse para lo que sería después su huida con todo el dinero de Venezuela.
Debo recordarles que él trabajó y hubo un escándalo porque él trabajó con la gente de Free Market Petroleum y FDD, que es la Foundation para la Defensa de las Democracias, y trabaja también con Repsol. De hecho, todos los contratos secretos de PDVSA empezaron con él y estuvo cubierto por el señor Kemp y la señora Kirkpatrick mientras estuvo haciendo este negocio. Como ustedes verán, el que llaman hoy escritor, cuyo único mérito fue escribir La Gaviota Humanocrática del 2003, en el cual hasta los propios izquierdistas escupen sobre el libro, porque es una clara alusión a la gaviota, que no es otra que Estados Unidos. Pero bueno, vamos a dejar esto hasta el final. Y siguiendo su camino, cuando ya el señor Maduro necesita y se da cuenta de que no tiene, había los problemas muy graves de economía en Venezuela en esos años, la escasez que ya mucha gente hasta lo tiene bloqueado porque es como un trauma. En el 2014 lo nombran canciller y lo sacan del ministerio PDVSA y de la industria petrolera. Y es ahí cuando entonces el 26 de diciembre es destituido y lo mandan hasta el 2017 a la ONU. Por cuanto, cuando lo destituyen, y por cierto, por toda esta intriga creada por quién, la que lo sustituye como canciller, Delcy Rodríguez. Lo mandan a la ONU porque se dan cuenta que si él se va, pierden la llave, pierden la libreta, para que lo entiendan, de la cuenta de ahorro, como nuestro, o la clave del numeral estilo Bitcoin, y era que tenía los reales. Bueno, el señor se fue, lo trataron de mantener, le dieron el cargo, estuvo en el Consejo de Seguridad, pero nunca soltó el dinero hasta que Maduro se hartó. Y fue que entonces el señor lo que hizo fue pedir asilo político porque era un perseguido. Ya venían los escándalos, ya se había ido a Ecuador, estuvo por Estados Unidos, estuvo en Roma. Y bueno, la situación lo terminó de señalar en el caso de Andorra, que fue cuando Estados Unidos nombró al comisario del banco, porque todo este dinero pasó por ahí, y simplemente el señor se fue con el dinero. Debo recordarle que hay un punto común aquí donde él empezó, porque no empezó de Ali Rodríguez, de la mano de Ali Rodríguez, empezó con un personaje funesto, que era el hermano de la mortadela de Barinas, el señor Adán Chávez, que le dio clase en la Universidad de los Andes. En 1989 lo introdujo en este ámbito, que ya lo tenía de antecedente, y Chávez los escogía y después los ponía y los preparaban para, como veremos con el otro personaje también que tocó Adán Chávez, fueran base esencial de petróleo, que es lo único que tenía Venezuela para esa época, y después en el aspecto exterior, porque manejarían las ideas revolucionarias del hermano Hugo Chávez Frías. Entre otros méritos de Rafael Ramírez solo está que era primo de Diego Salazar Carreño, uno de los hombres más corruptos en la historia de Venezuela, y que incluso terminó con el edificio, que por casualidad también después el mismo apartamento terminó en manos, en ese mismo edificio, del señor Alex Saab, para que ustedes vean que esto es todo parte de una preparación y un mecanismo en el cual toda esta gente termina robando el dinero por el mismo camino, porque son medios inteligentes, cosas que no son Cilia Maduro, Catherine Diosdado o el mismo Nicolás. Entonces terminan con estos tipos que sí han corrido la vida, y fíjense, él ahorita está en Roma, Italia. Tomen nota de esto, y desde el 2021 el TCJ pidió una orden de extradición, la libró, pero en Italia ni se hacen los locos por el dinero que él ha manejado, cómo ha manejado a través de Estados Unidos, Suiza, Luxemburgo. El caso del Ocean Bank es famoso. Y bueno, como les digo, él fue el que inició el proyecto Pedeval, que terminó después el señor Alex Saab. Pero volviendo, su otro mérito es que es sobrino de Carlos Illich Ramírez, igual que el papá del otro terrorista asesino, y eso es lo que hacía que salivara a Hugo Chávez. Este personaje escribió hoy esto, y por eso él dice, pues tiene conocimiento, porque él ya transitó este camino, y dice que Tarek El Aissami no va a ir preso por ningún lado. Entonces, voy a dejar a Tarek El Aissami de último, porque es el pez más gordo con el cual se ha enfrentado toda esta cuerda de Alibaba y sus 40 ladrones. Rafael Darío Ramírez Carreño lo es, no está preso, está disfrutando el dinero afuera y nadie lo toca, empezando por Estados Unidos. Por eso no sé si se acuerdan de los scratch que le hicieron en los restaurantes de Washington, donde iba a comer, el restaurante de carne más caro del DC,
y después se tuvo que ir, pasó por Ecuador, por no sé dónde, y ahorita, como les repito, está en Roma, Italia. Guarden este lugar. Entonces, ya vimos lo que el señor escritor, poeta, todo. Por cierto, hay un escándalo por ahí, me acuerdo de mi primo, Boris Izaguirre, en el año 2015, hablando de la relación muy cercana entre Roy Chatterton y Rafael Ramírez, que originó aquel famoso frase de Boris que decía: ojo de loca, es difícil que se equivoque. Los invito a que vean ese Twitter, lo evoquen. Estaban Boris Izaguirre, no sé si Boris sigue teniendo la cuenta, pero ese es de 2015. Pero esos son los méritos de este hombre que logró llegar con tal reconcomio del padre y de su padrino Ali Rodríguez, y se robó todos los reales de Venezuela amparado por la mujer que estaba en el TCJ. Y bueno, por cierto, la hija cobraba, no sé si todavía, en uno de los bufetes, creo que es el Joet, no me acuerdo cuál es, por asesorar a PDVSA, igual que Diego, una tribu o el nepotismo que fue redimensionado por el chavismo del siglo XXI. De ahí voy a saltar, porque el otro empezó mucho antes que todo, pero voy a saltar a Alex Naim San Morán porque está muy fresco. Está esta situación que nos tocó vivir cuando estuvimos ahorita en Barranquilla. Él en el 2003 y 2007 fue que creció en lo que fabricaba llaveros. Ya sabemos que nació en Barranquilla y fue novio, pareja sentimental de Piedad Córdoba, con la cual aprovechó y entró a trabajar con Cadivi. Durante el 2003 al 2007 hizo casi 40 empresas de maletín, y en el 2008 se va a Ecuador amparado por la gente de Correa, porque el Banco Central, por orden de Chávez, cerró todas las cuentas de Cadivi por la corrupción evidente que había pasado estos casos de Eligio Cedeño y todo eso, y Chávez ordenó en ese ataque de ira por la mención de la hija que los metieran a todos presos y eliminaran eso. Bueno, en el 2010, Piedad Córdoba, muy cercana a Chávez, logra que el Banco Central libere ese dinero, y ahí es que se dispara el señor Alex Saab. Además de que conoce al secretario Maduro, William Amaro Sánchez, y ya Maduro estaba pensando en estos círculos internos desplazar y salir del señor Rafael Ramírez. Se dio la situación de la misión vivienda. Chávez firmó aquel acto, no sé si se acuerdan, en el 2011, en noviembre, si no me equivoco, donde estaba Chávez de presidente, Juan Manuel Santos, el traidor de Colombia, como el presidente de Colombia, y el canciller que daba fe de todo esto y aplaudía y se veía con ojos de cariño al señor Maduro, y ya estaban preparando el salto para esta situación. Como les digo, estaban preparando sacar a Ramírez, que era un hombre de confianza irrestricto de Chávez. Chávez tenía que morirse para salir de Rafael Ramírez. De hecho, Chávez muere y Maduro se lo tuvo que calar todavía. Y bueno, Saab creó el Fondo Global de Construcción en Ecuador para saltarte todo esto. Estuvo los famosos Panama Papers. Tuvo un problema y no pudo entrar a Estados Unidos, lo que le generó más odio, como el odio que comentamos en el programa en Barranquilla con su esposa, cuando le negaron la hija a su hijo, le negaron la visa a su hijo en el 2016, y fue que cambió de modo de operar hacia París, Europa y Hong Kong. Por cierto, en esta época es que adquiere en la Torre Galipán, en el Rosal, donde tenía Diego Salazar Carreño, el primo de Rafael, su apartamento, para que vean cómo él llega con la misión de Cilia y esta gente, Amoroso y todo ello, de ver cómo lograban desplazar el poder económico que tenía Rafael Ramírez, que ellos ya estaban oliendo, porque estaba el periodo de la muerte de Chávez y todo esto, y ellos no tenían acceso. Recuérdense que Maduro era presidente, pero era porque era vicepresidente, después se legitimó con las elecciones. Legítimo no, sino que obtuvo el nombramiento oficial, y Ramírez no confiaba en él, y fueron 2 años de intriga, en los cuales esta gente se buscó al señor Saab, porque lo buscaron a través de sus amigos colombianos. Piedad Córdoba. Así en el 2019 comienzan los problemas, empiezan las investigaciones, porque ya en la que se había ido, que está hablando hoy, empezó a filtrar información, porque tenía el control de todo, y así hay investigaciones contra Saab en Ecuador, Colombia, México, Estados Unidos, Italia e Inglaterra.
Ya estaba el caso de los narcosobrinos, ya Calixto a través de Turquía había ayudado a Maduro para que ingresara por Rusia, se le había dado la oportunidad que Rusia manejara todo el dinero y por eso él colocó el dinero que Putin terminó bailándoselo en el 2021 con la guerra y lo dejó con los pantalones abajo con la captura de Saab, porque Saab manejaba el dinero por su cuenta y fue entonces como pudo comprar apartamentos en París, en Italia, que es donde estaba Fabri, y tuvo que salir corriendo porque ya Interpol la iba a pedir porque cayó en desgracia y ya las investigaciones de todos estos países, incluyendo Inglaterra, le creaba un gran problema. Piedad Córdoba cae en desgracia. Les recuerdo de que Saab también era amigo del concuñado de Gustavo Petro y le dio dinero al hijo, el que están investigando hoy, así que la trama empezó a complicarse. De todo esto que ya existía y que todos lo sabemos, lo que estamos en el ámbito judicial, se enteró Germán Escarga. Por eso cuando empiezan a hablar de 3, 2, 10, de miles de millones de dólares, el señor Escarga sale con una cifra precisa de más de 23.410. ¿Cómo es que Arranque no está en el gobierno, que no tiene capacidad de investigación, porque no es fiscal ni nada, sabe cuál es la cantidad de dinero robado? Diosdado está callado porque Ramírez, del que trabajaba para el que vamos a nombrar ahorita, que lo traicionó porque era su delfín, el Alzheimer, se quedó calladito porque le quitaron la hacienda o la farm, como se dice en el medio de las criptomonedas, donde cultivaban Bitcoin, Ethereum, etcétera, que estaba en Bellomonte y el cual hicimos un programa hace 3 años y lo dijimos. Ahora incluso están usando la moda de Diosdado, que no puede salir del dinero en paletas como el que agarraron en el allanamiento a la constructora HP. Tarek, bueno, ni hablemos de eso. Y esto me termina de llevar al último. Y es donde el poder económico termina de conjugarse con un hombre creado, educado, para llegar a la gloria del terrorismo islámico a través de Venezuela. Nosotros lo hemos nombrado, lo nombramos en el programa del señor Bailey, siempre hemos advertido de él, el hacker que él tiene, que es el mejor de América Latina, todavía lo tiene. Yo tengo el nombre, pero para evitar que me termine de dañar lo que tengo, ya no lo voy a nombrar, bueno, vale la pena, pero este señor era el que nos atacaba. Algunas personas que sabemos la historia de Tarek Zaidan el Aizaime Mada, que nació en el Vigía en 1974. Hijo de Carlos Zaidan el Aizaime, de origen sirio, jefe de la sección venezolana Baas Árabe Socialista de Irak, de Saddam Hussein. Ya va. Jefe de la sección venezolana Baas Árabe Socialista de Irak. ¿Desde cuándo en Venezuela hay un partido socialista árabe? Anyway, esto le mereció uno de los grandes méritos, que el papá de él fue el que intercedió para que el señor Chávez se tomara aquella foto lapidaria en el Mercedes negro en Bagdad con Saddam Hussein. Saddam lo hizo a regañadientes, pero era porque el partido Baas tenía un control absoluto sobre el terrorismo en América Latina y lo necesitaba. El señor Tarek, hermano, entre otros, de Haifa y el Alzheimer, que estuvo, ya sabemos, en la Corte Penal Internacional, delegada en Ginebra. Su abuelo fue vicepresidente de Siria en los años 60, sí, el abuelo del señor Tarek. Y así fue como él se graduó en el Liceo Militar Jauregui, porque quería ser como todos estos tipos, llegar al poder a través de los militares, que eran los que más detestaban. Pues recuérdense que la guerrilla había sido eliminada en todos estos procesos, desde el Cantaura y lo demás, por la Fuerza Armada, y su objetivo, que los hacía salivar al viejo de Tarek y a todo esto, a Ali Rodríguez y al papá de Ramírez, los hacía salivar, era llegando a través de la Fuerza Armada, auspiciados por Castro, que al final lo logró, y terminaron como primer enemigo destruido a las Fuerzas Armadas de Venezuela, infiltradas y destruidas, y hoy son la porquería que son. Después tomaron control de PDVSA, porque ya vimos que todos ellos tuvieron control sobre el área petrolera, desde Chávez hasta Maduro, y terminaron postrando a Venezuela como un país fallido y terrorista. Bueno, el señor, el 4 de febrero de 1992, si tenía alguna duda, con motivo del golpe de Estado contra Carlos Andrés Pérez, fue allanada a su casa, porque obviamente su papá manejaba dinero y armas, y por eso es que él estaba en la Universidad de los Andes y había hecho su círculo, cuyo profesor, adivinen quién era, Adán Chávez. ¿Sí? Vuelve el ciclo. Adán Chávez fue profesor, al igual que Ramírez, y fue uno de los gran responsable
de la destrucción de Venezuela, porque su hermano ya tenía ese plan sembrado por Cuba. Acuérdense bueno, hay muchas cosas de que hablar y se nos puede alargar. Lo que quiero que tengan claro es que él se graduó de abogado con honores, igual que Delcy Rodríguez, porque la maldad no tiene manera de seleccionar quién sirve y quién no. De hecho, esta gente que quiere destruir a alguien, en el caso de los Rodríguez por la muerte de su padre, en el caso de este señor porque en el fondo él era sirio, había tenido que venirse para acá y ya Saddam estaba afuera, lo habían allanado, eso fue mucho después, lo de Saddam obviamente, pero para que tengan idea cómo él fue fomentando este odio que le llevó a tener este cronograma y vean el poder, que no es casual, no es un simple ladrón, es una persona al servicio del terrorismo islámico. Fue presidente del Centro Universitario de la Universidad de los Andes en el 2000, diputado electo por Mérida, 56% en el 2005, fue viceministro de Seguridad Ciudadana en el 2007, fue ministro de Seguridad Ciudadana en el 2008, cuando ya Chávez lo admiraba y lo quería, sabía quién era el papá de él, conocido como Carlos Zaidán. Fue el creador del Cuerpo de Policía Nacional en el 2009, que fue donde empezó a meter a los árabes, a terroristas islámicos, no solo en Margarita, sino a lo largo de toda Venezuela y sobre todo en la misión de identificación con aquel director de la UNIDEX, que fue su compañero de cuarto en Mérida. Chávez lo designa como el candidato oficial para gobernador de Aragua, después de que se negó ser el de Táchira, donde había nacido, porque él quería infiltrarse y destruir las Fuerzas Armadas por orden de los terroristas, y ahí sí fue electo del año 2012 al 2016. Es famosa la frase de Chávez cuando dice que aceptó las causas que le dijo el brillante Tarek El Aissami, por lo cual decidió que fuera el candidato de Aragua. Recuérdense cómo se nombraban los candidatos en esa época. Del 2012 al 2016, incluso hay videos donde torturaba y mataba a la gente con escuadrones de la muerte, y desplazó a Isea, que era el hombre de confianza y fue hombre fuerte en Aragua, quien lo denunció de algunas barbaridades, porque el señor fue pegándose de la gente, como después hizo con Diosdado, y después los traicionaba y los apuñalaba para quedarse él en estilo mafia italiana. Así que en el 2017 ya Maduro lo nombra vicepresidente, ya está Maduro en el cargo, pasa a ser uno de los hombres de más confianza de Chávez, hace el hombre de más confianza de Maduro entre el 2017 y el 2018 por lo que había sucedido y estaba creando esta trama para los alimentos y la corrupción con Saab Morán, con la salida de Ramírez, y necesitaba un hombre de confianza de él y ya se lo habían afirmado o reafirmado desde Irán con las visitas que había hecho aquel presidente Rafsanjani, que ya nadie se acuerda de él, y lo que hacía era fomentar e impulsar la figura de 6 visitas en un año. 6 visitas en un año hizo Rafsanjani a Venezuela para cimentar esta relación terrorista en el gobierno de Maduro, y Maduro premia al señor Tarek El Aissami. Así en el 2018 nombrado ministro de Industrias y Producción, recuérdense los carros iraníes, el uranio, toda esa cosa, y desde el 2018 hasta el 2021 es que comienza aquel proyecto de destruir Ciudad Bolívar con aquellos billetes de 500, nadie ya se acuerda de eso, de crear la capital que se sonó muchas veces en Ciudad Bolívar, en Ciudad Guyana, unirlo y que fuera la capital de Venezuela, y empezaron a construir muchas edificaciones, incluso se habló hasta en una época de un búnker, y se habló hasta de que iban a traer misiles. No, tienen que acordarse de esa situación. Y así fue que en el año 2020 fue nombrado ministro de Petróleo, porque si lo que tiene Venezuela es importante es el petróleo, y así tomó control desde el 2020 hasta el 2023 y empezó a apropiarse para él y para Irán. Ya sabemos el cuento del ayatollah, que le mandaba al hijo en Venezuela, que los tanqueros, las refinerías, entonces entraban 2.000 millones y él se robaba, ya no regalaba como Chávez, él se robaba 1.800 y entraban a las arcas 200, y por eso con Alex Saab se hacía el juego de las cajas sucias, de los pollos enterrados en Morón, de las vacas que murieron en el río, entraron por el delta o en el mismo Paraguay, porque entonces se maximizaba el dinero para darle migajas a la gente, y es el motivo por el cual Saab está preso, por burlarse con este tipo de comidas, y el señor Tarek El Aissami ya estaba robándose todo el dinero de Venezuela.
Para mayor mérito, casi que como Rodríguez, como Ramírez, siguió el mismo camino y entre el 2020 y 2023, que era ministro del Petróleo, también fue simultáneamente entre el 2017 y el 2023, ahorita hasta estos días, vicepresidente sectorial económico. Como ustedes verán, ellos fueron acumulando el poder porque le demostraban a Maduro, como les digo, mira, vendimos 10 y le daban uno y Maduro estaba satisfecho. Ya Maduro tenía el problema de que ya no venía el dinero de Rusia. Si se acuerdan, él mandó a Delcy Rodríguez y Putin le dijo, vete para el carajo porque no hay dinero hasta que ganemos la guerra. Y Maduro estaba desesperado, le empezaron a salir las canas. Silvia tuvo ese delirio que lo estaban persiguiendo y se dio cuenta, porque ella en eso sí es hábil con traiciones, ella sí se dio cuenta de verdad que ella salió con Chávez y después se quedó con Maduro cuando se dio cuenta que Chávez iba a morir y Maduro era manejable. Acuérdense todo el show que ella viajaba como la amante de él, el problema en los aeropuertos, el divorcio de Maduro, nadie se acuerda de eso. Maduro y Cilia empezó a oler la traición y empezó a preparar este círculo de mujeres con esta ley de 2014, donde Catherine Harrington y el salvador de Maduro de la autopista, González López, iban a tomar papel preeminente y se iban a empezar a mover poco a poco. Es así que los escándalos y la prepotencia de Tarek El Aissami terminó por hundirlo, no solo por sus lazos abiertos con Walid Maklek en el 2016, involucrado en el caso de los narcosobrinos, que fue cuando Cilia empezó a sospechar de una posible traición, porque el hombre de Honduras que declaró era un hombre de Tarek El Aissami. Y había otros de Diosdado, pero Tarek, que estaba en esa época de lugarteniente de Diosdado, tenía acceso a toda esta red que movió Diosdado para que fueran presos y desprestigiara a Maduro, cosa que no logró. Pero eso está en otro programa que nosotros ya hicimos. Y lo cierto del caso es que el 2018 terminó el escándalo cuando en Puerto Cabello 38 de las empresas, recuerden que Puerto Cabello lo manejaba Maclet, desplazando a Diosdado y a los militares y se lo entrega al señor El Aissami. Y entonces se crea ese círculo de China, Panamá, Venezuela, que seguía aquel fondo chino que ya se habían robado en la época de Chávez. Ahora estamos en la época de Maduro. Pero comenzó esta situación y Estados Unidos empezó a investigar porque eran movimientos gigantescos, pasaban por Panamá y ahí Estados Unidos tiene un control muy fuerte, ya se habían filtrado Panama Papers, Andorra estaba reciente, y es cuando sale la sentencia contra Tarek El Aissami y el señor Sarmak, la famosa casa de 25 habitaciones que la agarraron en Coral Gables, etcétera, etcétera. Sale la recompensa contra Tarek, porque ya tenían todas las pruebas, como la tenían con el señor Diosdado y con los demás, incluso con Maduro por los narcosobrinos, y por eso que Estados Unidos puede tener un reward, una recompensa porque los entregue. Le debo recordar que este problema empezó mucho antes, porque Estados Unidos estaba tan preocupado que las mismas agencias de inteligencia, en especial la CIA, le filtraron a The Wall Street Journal y a la CFS, que es una organización no gubernamental de Canadá, un informe en el cual se dejaba claro que había una organización liderada por el señor Tarek El Aissami para trasladar militantes del Estado Islámico a Venezuela y países vecinos. Un informe serio que fue desprestigiado por José Vicente Rangel, Roy Charleston, etcétera, etcétera. Pues resulta que este era incluso lo que pasó con estos ministros y los viajes del avión del 747 mucho después, pero comenzó con la escuela antiimperialista en Bolivia, el manejo de dinero, el manejo del maletín, Antonini, etcétera, aunque los Antonini no sabían nada de eso, ni Durán, pero empezó un proceso en el cual empezaron a saltar los asustados entre ellos, ya había caído preso Alex Saab, y estaban tratando de desarticular todo este aspecto económico del gobierno y también queda preso el Pollo Carvajal. El Pollo Carvajal acusa formalmente y le echa dedo y está en una corte de Manhattan, acusa en el 2019 a Tarek El Aissami porque está bien asustado y ofreció algo suculento y por lo cual no va a ser nunca, como lo dije, extraditado a Venezuela. En esa época no lo podíamos decir de frente, pero dijimos que no había manera de que fuera extraditado el Pollo y que al final Saab se va a salir de todo esto. Y el Pollo sigue allá porque él incluso documentó con pruebas hasta fotográficas el viaje que tuvieron él y Tarek El Aissami a Irak y Siria en el 2009.
todavía estaba vivo el señor Hugo Chávez, estaba todo esto de Saddam Hussein, de los ayatolas, estaba el desarrollo de esa relación en la cual Chávez era un héroe y había fotos de él por todo el Medio Oriente, porque esta era la misión de Tarek El Aissami, que si se acuerda incluso Tarek William Saab se vio salpicado porque iba en algunos sitios, todavía no era fiscal y lo detenían confundiéndolo con Tarek El Aissami. Y bueno, en esa reunión, en ese viaje que hicieron un alto en Siria y fueron a un pueblo en las afueras de la capital siria donde se reunieron con la gente de Hezbollah. El pollo no sabe ni qué hablaron porque todo fue en árabe, pero documentó y demostró que esa reunión se dio. Ese es el hombre que robaba dinero no para él, sino para el Estado Islámico que quiere imponerse en América Latina y en el mundo contra estas democracias liberales como la venezolana, donde no respetan la charia, a Dios, a Alá. Este hombre no va a renunciar, este hombre está apoyado por Irán, y es a donde me llega la información de que aparentemente todo este movimiento que se está dando, y por eso no lo nombran, es que la semana que viene, o sea que comienza hoy, según los calendarios de nuestros países en Occidente, habría un profundo cambio en el gabinete del señor Nicolás Maduro y Cilia Flores. Digo Cilia Flores porque Cilia soltó a sus perros y perras y están tomando todo el control porque ella cree que ahora ella, con ellos, podría manejar el dinero aprovechando que los narcosobrinos están afuera y tiene buenos contactos con el ELN, ya que Colombia es un país hermano. Piensan que pueden manejar el dinero sin necesidad de Europa y Estados Unidos, cosa que como sabemos es imposible, y va a haber un cambio para facilitar eso, y una de las piezas de intercambio o de buen gesto es ofrecer monómeros a precio de gallina flaca para hacer negocios a través de la frontera. Por eso las últimas masacres en Barranquilla, porque están posicionándose, y vienen las de Cúcuta y toda esa área, porque están tratando, y estuvimos ahí, ustedes lo saben y ya vieron los videos, porque están tratando de posicionarse en un terreno para sacar a las Fuerzas Armadas y el Cartel de los Soles, que aunque en menor medida sigue operando, pero están en presencia. La trocha por la que yo pasé y pagué era una trocha militar de los dos lados, y están tratando de establecer un nuevo canal con esta gente para tratar de mover, inyectar y traer dólares a Venezuela. No hay otra vía. Lula no lo va a hacer, porque Lula tiene un encargo de Biden, lo van a hacer a través de Colombia. Entonces, estos cambios que vienen son significativos, nos van a indicar quiénes son los que vienen a quítate tú para ponerme yo. Así que les quise grabar este programa porque obviamente mañana no puedo hablar, es muy extenso, son 40 minutos, lo voy a dejar en 38. Es muy extenso, pero es una realidad que ya todos, hasta los periodistas de farándula, están cubriendo, radio, televisión, y hablan sobre esta guerra interna que le tenían el ojo puesto. No, señores, esto es simplemente un problema de capacidad de controlar los pocos dólares que legalmente están en Venezuela, porque lo demás, les repito, Venezuela está podrida en riquezas. El problema es que esas riquezas o se regalan, como se hace con Cuba, el CARICOM, Bolivia, la misma Colombia, o lo que entra legal o ilegalmente es diezmado entre esta gente, y por eso una de las condiciones de Estados Unidos era sacar este esquema de corrupción que ya vimos no se puede, aunque Blinken diga que está feliz, porque ahora está peor que nunca, porque ya no está Dan Chávez, ya no está Tarek El Aissami, y en apariencia ahora va a ser más controlado, pero el terrorismo internacional no le va a perdonar esto, por eso Tarek no se va, porque ahora viene el apretón de tuerca. Así que quizá Biden ahora sea más amigo más que nunca del señor Maduro. Por eso quizás de Estados Unidos hasta están diciendo que van a liberar el dinero de Citgo para la asamblea, no siquiera la de Guaidó. Hay una situación bastante delicada que se está moviendo desde Washington. No sé si también González se aparezca para ese cambio de gabinete, porque ya tiene 12 días sin ir a Venezuela. Así que hay movimientos que son interesantes, que no van a dar la libertad de Venezuela, pero que permiten entrever que el que está llegando, como ha venido cayendo, y no porque sean joyas, pero ya vieron que era Rafael Ramírez, cayeron a Tarek El Aissami, que tenía todo atrás un background terrorista islámico, que es importante porque son los ayatolás,
y ha ido cayendo al nivel de que un barranquillero que vendía llaveros era el encargado y ahora es una ex fiscal que se trató de meter en una maleta y un tipo como el general González López, obviamente manejados como títeres por Cilia Flores, no tienen conocimiento de ningún tipo. Cilia lo que vio o lo interesó cuando fueron a Turquía, cortesía de Ortega, el hijo de Calixto Ortega y el mismo Calixto Ortega, era ir a ver al tipo echando sal en la carne. Entregaron el dinero creyendo que podían confiar porque ellos no saben ni tienen idea de esto y no tienen operadores. Todos los operadores que, por cierto, metió preso en su declaración Tarek William Saab son puros carajos de bajo nivel, ninguno importante, y entonces ahora se le achaca la destrucción y debacle de Venezuela. Esa es la realidad que les quería comentar y aquí se les dejo explanada con 3 tipos que son la clave de la destrucción de Venezuela. Mañana nos vemos en A ver si informa. No tocaré más el tema de Venezuela. Como le dije, hay muchos periodistas de todos los niveles tratando de ganar seguidores con esto. Ya yo lo dejo hasta acá y esperemos ese cambio de gabinete o no. Ahora lo fusilamos, pero sí los cambios que no van a hacer que Venezuela mejore, sino es un simple quítate tú para ponerme yo. Dios los bendiga, Dios con nosotros, Dios bendiga a Venezuela.